Buenas noches, estoy aquí, voy a poner un mensaje para que los demás sigan entrando. Está bien.
Buenas noches, chicos. Ya sí, formalmente. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, doctora. Qué Bien, profe, ¿y bueno. usted? Bien, gracias a Dios. Me alegro por ustedes. No sé si observaron la plataforma que corregí ya la gran mayoría de las tareas. Solamente me falta corregirle a Gina del grupo completo, porque Gina, tengo que descargar un programa para poder abrir el tuyo, los documentos tuyos. Por eso no te he calificado. Después califiqué a todo el mundo, tanto foro como tareas. Necesito, por favor, que revisen siempre el área de calificaciones para que se vayan dando cuenta de las cosas que le faltan. Lo que no está calificado tiene dos razones de ser. O está mal o no lo subieron. Entonces, necesito que por favor, si son tan amables, de revisar el área de calificaciones. Entonces, cuando termine nuevamente con ustedes, ahorita, voy nuevamente a sentarme a terminar de corregir lo que falta, porque anoche terminé muy tarde y no quise escribirle tarde le escribí a algunos, pero no a todos los que tenían cosas extraviadas. Entonces, ahorita más tarde me siento y entonces le corrijo al que tiene tareas ubicadas mal. No sé si fue porque corregí desde mi celular, pero hubo en ocasiones que las prácticas del hospital, creo que fueron 2 estudiantes, yo le escribo ahorita, que no salieron las fotos. No sé si es porque lo vi desde mi celular, pero los otros estudiantes sí lo pude ver, pero algunos no me subieron las fotos o tal vez me subieron el documento mal, pero yo voy a volver a revisar. Nada, revisen sus calificaciones. No sé también si se dieron cuenta que subí el módulo del módulo 4 que estamos trabajando ahora, ya yo subí el domingo la unidad 2, que es la que vamos a trabajar en el día de hoy. Entonces, esta unidad tiene una parte práctica que es la que vamos a trabajar el domingo que viene, si Dios lo permite. Así que ya ustedes saben. Entonces, yo necesito que todo el que le falta práctica, por favor, hagan un esfuerzo el domingo y vayan para terminar de completar ya las prácticas y que todo el mundo vaya a la par con las prácticas del hospital. En otro orden, también estoy recibiendo los proyectos de ustedes. Algunos de ustedes ya me han enviado, yo le he corregido algunas cositas. Hay grupos que no me han enviado nada, pero como gusten. Traten de no dejarlo todo para el final. O sea, vayan enviándomelo según vayan trabajando y haciendo las cosas. Necesito saber en cuáles consultorios ustedes van a trabajar y si yo necesito llamar a esos consultorios para que le permitan desarrollar su proyecto allá. Recuerden que eso lo habíamos socializado hace 2 domingos atrás, de que cuando eligieran el lugar, me lo hicieran saber para entonces yo llamar y que les permitan desarrollar su proyecto allá. Dígame, Elaine. Me gustaría saber si usted se pudo comunicar en el consultorio que nosotros queremos hacerlo, que es me parece que Odonto Clinic, que Manuel dijo que se llama. Ok, Emanuel me dijo Odonto Clinic en Guanábana, ¿no fue? Sí. Ok, perfecto. Vi a alguien que puso Dental Taveras, que ese me lo enviaron también. No tengo que llamar a Dental Taveras. ¿Hay alguien de ese grupo aquí conectado? Creo que sí, porque veo a Emily. Yo creo que habló con la
doctora, y creo que no hay problema. Chévere, entonces. Solamente hasta el momento ustedes dos me han especificado esos dos grupos, dónde lo van a desarrollar. Los demás no me han dicho nada, entonces asumo que los demás resolvieron, entonces solamente me queda pendiente llamar al doctor Francisco, que es el dueño de Odontoclinic, para que le deje desarrollar su proyecto allá. Entonces me dijeron que es en la sucursal de Guanábana. Entonces, perfecto. Dígame, Liliana. Liliana, si abriste tu micrófono, no te escuchamos. Maestra. Ahora sí, dígame. El grupo de nosotras, yo quería saber si se podría realizar en el mismo centro odontológico de trabajo o habría que buscar otro para poder desempeñarlo. No entendí mucho porque no sé si es mi internet, porque estaba lloviendo en el día de hoy y muchas veces el internet se pone mal. Pero a ver si entendí, Lili. Tú me dijiste que si lo podían desarrollar donde tú trabajabas o si había que buscar a otro. No, si tú puedes hacerlo donde tú trabajas y ellos te permiten, pues yo no tengo problema. Ustedes lo pueden hacer donde ustedes quieran, siempre y cuando sea un consultorio dental o una clínica dental. Yo lo que les digo es que si no tienen un lugar o no tienen la confianza de hablar con los dueños de ese espacio, pues me lo hagan saber para yo llamar. Pero si tú tienes uno perfecto donde ustedes lo quieran desarrollar, yo no tengo problema. Esos son ustedes que eligen el lugar donde quieren desarrollar su proyecto. Hasta ahora, por el momento, entonces el grupo de Emmanuel y Lene, no recuerdo los otros integrantes, solamente voy a llamar para ese grupito. Entonces, por el momento, no sé si alguien más se me irá a acercar o que me escriba privado en caso de. Entonces, vamos a trabajar, como les decía, la unidad 2 del módulo 4. El módulo de esterilización de instrumentos. Entonces, vamos a trabajar el mismo objetivo general, porque todavía seguimos dentro del mismo módulo. Lo único que vamos a aplicar técnicas de esterilización para equipos usados. O sea, usado se refiere a equipos que ya utilizamos con pacientes, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo específico que vamos a trabajar en el día de hoy y también vamos a trabajar el domingo, si Dios lo permite. ¿Quién me colabora con la lectura? Yo no sé si es que no me escucho. No sé definitivamente. Yo, profe. Pero me están escuchando bien. Sí. Sí. Ok, perfecto. Adelante, Manuel. Esterilización. Limpieza. Es la eliminación física de la sangre, fluidos corporales o cualquier otro material extraño visible, polvo o suciedad, de la piel o de los objetos inanimados. Es necesario limpiar concienzudamente con agua y detergente. Los cepillos dentales duros son adecuados para eliminar el material orgánico de los equipos e instrumentos. Con este paso se eliminará la mayoría de los microorganismos hasta un 80%. Ok, Manuel. Miren, el proceso de esterilización conlleva varios pasos, ¿verdad? El primer paso de la esterilización es la limpieza. Ustedes, los que ya trabajan en consultorio dental, o son odontólogos, o estudian odontología, etcétera, 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 saben que, por ejemplo, ustedes no pueden poner a esterilizar un instrumento, o sea, tomarlo de la bandeja acabado de utilizar y entrarlo dentro del esterilizador. Siempre pasa por el proceso
de limpieza. Entonces, el primer paso de la esterilización, o sea, o para llegar a la esterilización del instrumento, es la limpieza, con algo simple, que es agua y jabón. Dice que con este proceso de limpieza se elimina hasta un 80% de los microorganismos, bacterias, hongos, etcétera, que hay dentro de ese instrumental. Continúa, Manuel. Esterilización. Término genérico que significa la eliminación de todas las formas de material viviente, incluyendo bacterias, virus, esporas y hongos. Por lo general, incluyen sistemas de calor o radiación. Constituye el procedimiento a seguir con los instrumentos invasivos, instrumentales quirúrgicos y material que va a ser introducido en el cuerpo del paciente. Ok. Esterilización, el término esterilización quiere decir eliminación de toda forma viviente, de todas las bacterias, hongos, esporas, parásitos, todo lo que tenga ese instrumental en el proceso de esterilización lo elimina. Algo estéril es algo totalmente limpio, algo o sea, totalmente libre de bacterias. Entonces, dentro de del proceso de esterilización existen varios métodos. Continúen, Manuel. Métodos de esterilización. Esterilización por medios físicos. Puede conseguirse por calor o por radiación. Lámparas de rayos ultravioleta comúnmente han resultado no ser efectivos contra el VIH. El sistema de elección en estomatología es la esterilización por calor húmedo o seco. Calor húmedo. Emplea la esterilización por vapor saturado a presión en autoclave. Es el método más efectivo y de menor costo para esterilizar la mayoría de los objetos o materiales. Si se realiza correctamente, requiere una temperatura de 121 Celsius a 1,5 atmósferas, 15 psi por 15 minutos. Calor seco. Calor seco. Se logra por la conducción del calor desde la superficie externa del artículo hacia las capas internas. Los microorganismos mueren por quemadura lenta de sus proteínas. Demora más que la esterilización a vapor. El calentamiento es más lento sin humedad. Usar este método solo para artículos que puedan soportar una temperatura mayor de 160 Celsius en un tiempo no menor de 60. Las agujas y los instrumentos con bordes cortantes, como limas para endodoncia, agujas de sutura, deben esterilizarse a temperaturas no mayores a 160 Celsius. Mayores temperaturas disminuyen el filo de los bordes cortantes. Se recomienda contar el tiempo recién a partir del momento que se alcanza la temperatura deseada. Se recomienda las siguientes no veo. Usar este método. Se utilizan las siguientes relaciones. Relaciones de temperatura, tiempo. 60 minutos, 170, 120 minutos, 160. Después del enfriamiento, sacar los instrumentos sueltos con pinzas o tenazas estériles y almacenarlos en recipientes cubiertos igualmente estériles. Ok. Miren, dentro del proceso de esterilización, lógicamente lo pasamos por el proceso de limpieza. Existen dos métodos que podemos elegir cualquiera de los dos dentro del consultorio, que es a calor húmedo o a calor seco. En calor húmedo se realiza en autoclave. Muchos de ustedes lo conocen. El autoclave es un equipo, una máquina, por así decirla, parecida a
vamos a decir que a un microondas, para que me tengan una idea, tiene una tapa que se prensa, que se cierra, que no puede ser abierta hasta que termine su proceso. Por lo regular, los autoclaves tienen diferentes formas de manejarse porque va a depender de la marca del autoclave, pero por lo regular todos hacen una misma función, que es esterilizar. Cuando se refiere a calor húmedo, es porque el autoclave necesita de una solución llamada agua bidestilada, que se coloca una cierta cantidad. Vuelvo y les repito, eso va a depender de la marca del esterilizador o del autoclave. Por lo regular ellos traen su medida, cada autoclave te dice hasta dónde y por qué lugar se le coloca esa agua bidestilada. Por lo regular viene también con, muchos se pueden graduar a la cantidad de grados Celsius que tú lo quieres esterilizar y a la cantidad de minutos que lo quieres dejar, pero casi siempre los autoclaves vienen con un tiempo definido. Pasan por un proceso, casi siempre los autoclaves duran de 1:30 a 2 horas durante el proceso. Hay otros que vienen más expresos, o sea, más modernos, que terminan más rápido, pero por lo regular es de 1:30 a 2 horas que dura el proceso de esterilización. Entonces, durante ese proceso en el autoclave no se puede abrir, no se puede tocar. Ya después que usted lo cerró y entró el instrumental que necesitaba y le colocó la cantidad de agua bidestilada que se necesitaba, ya eso hay que dejar que ese proceso termine. La ventaja del autoclave es que se puede entrar todo tipo de instrumental, tanto metálico como plástico, sin correr el riesgo de que se derrita o se dañe. Por ejemplo, las limas de endodoncia, no sé si se recuerdan cuando vimos la parte de instrumental, que la vimos, la lima de endodoncia. Lo recomendable es esterilizarla en autoclave porque cuando se esterilizan en estufa seca o calor seco, tienden a perder vamos a decir, ese filo, ese corte, por lo regular. Entonces tenemos lo que es calor seco o, como ustedes seguro lo habrán escuchado en algún momento determinado, estufa seca. Este tipo de esterilización es muy buena también. La desventaja de este tipo de esterilización es que no se puede entrar nada plástico porque se derrite. Funciona el calor seco o estufa seca, es muy parecido a un horno de una estufa. O sea, ustedes saben que cuando van a colocar algo en el horno, ustedes lo precalientan, o sea, lo encienden, él va calentando el horno y luego entran lo que quieren, ¿verdad? Cocer o cocinar. Entonces, eso mismo sucede con el calor seco. Uno debe de contar los minutos a partir de que la temperatura llegó a su punto. Por lo regular hay muchos que traen un termómetro para irte marcando la cantidad de temperatura. Otros ya vienen que tú lo puedes colocar en la temperatura que tú quieres que esterilice, pero lógicamente la temperatura no sube de un momento a otro, sino pasa por un proceso y luego sube a la temperatura que realmente le corresponde. Otros traen un reloj, por ejemplo, el que yo tengo en mi consultorio trae un reloj. En ese reloj yo me doy cuenta a qué cantidad de grados subió. Por lo regular yo lo tengo en 200 en mi consultorio, no sé si se fijaron cuando ustedes fueron, en 200, y lo tengo en 200 marcado y lo dejo 1:30 encendido, porque él toma un tiempo para llegar a la temperatura de 200 grados. Entonces, luego que él toma ese tiempo de llegar a la temperatura de 200 grados, entonces a partir de que llega a la temperatura de 200, es que yo comienzo a contar los minutos de
del proceso de esterilización, porque antes de llegar a los 200 no ha esterilizado nada, ni siquiera calentado. Entonces, luego que llega a los 200 grados, por ponerle un ejemplo, porque puede ser a 160, a 110, a 2,5, como ustedes, ya eso va a ser de preferencia del odontólogo. Yo no me juego con eso, yo lo llevo a 200. Yo prefiero que me dañen los instrumentos y no que yo tenga un problema de una contaminación cruzada, ni mucho menos, Dios nos libre. Y lo llevo a 200 y inmediatamente comienzo a contar los minutos a partir del momento en que llega a 200 grados Celsius. Ya a partir de ahí llego a 200, entonces ahí empiezo y miro la hora del reloj y veo entonces de ahí hasta qué punto lo dejo esterilizando, que por lo regular es 1 hora y media que yo lo dejo, porque lo llevo a 200 grados. Pero la estufa seca tiene una desventaja, que es que no todo lo cortopunzante, como por ejemplo las limas de endodoncia, las mismas fresas que utilizamos para eliminar caries, no todo eso se puede, o sea, pierde por ejemplo, la fresa yo la cambio muy seguido. No solamente por el uso que le doy en la consulta, sino porque se pierde muchas veces el corte con ella producto del proceso de esterilización. Entonces, que se pierde muchas veces por el proceso de esterilización. Entonces, ya las cosas que son como limas de endodoncia, eso se esteriliza a modo de, o sea, yo lo esterilizo en un autoclave. Aquí hay un pequeño cuadrito que te habla de los métodos de esterilización más simplificados, te habla de los métodos y medios y opciones. Por ejemplo, está el físico, que es el calor húmedo y seco. Está el calor húmedo, que es en autoclave, el seco, que es a horno. Está el método líquido, que también funciona como método de esterilización, o sea, es por otro proceso que pasa el instrumental. No sé si se fijaron en el hospital que los espejos y las cosas plásticas están sumergidas en un proceso de esterilización en frío, así se llama, que es un líquido que se llama glutaraldehído. Así mismo se llama, así mismo está ese líquido allá en el hospital, que es para esterilización en frío. O sea, todo el instrumental pasa por una esterilización en frío. Este glutaraldehído es muy bueno, a mí me gusta, yo lo uso mucho en mi consulta también. Y, por ejemplo, cosas que yo no puedo esterilizar a calor, se considera luego de 6 horas de uso el glutaraldehído, o sea, 6 horas, no el instrumental metálico, sino el instrumental plástico. Yo lo sumerjo en glutaraldehído y ya después de 6 horas se considera un proceso de esterilización como si fuera en estufa seca. También hay inmersión en ácido paracético, eso no se usa en odontología casi por lo regular, ni químico como el gas, como el óxido de etileno. Casi siempre eso se usa mucho en quirófano. Nosotros no vamos a quirófano. Continúe, Manuel. Disculpa, bro. Sí, te escucho. Factores que influyen en la efectividad de la esterilización. El número de microorganismos. A mayor número de microorganismos que se tenga al inicio, mayor tiempo para eliminar la población entera. Influencias ambientales. La presencia de materia orgánica regularmente impide la acción de antimicrobianos químicos. Microorganismos localizados en biopelículas son difíciles de matar por biosidad.
porque la actividad de este es dependiente de la temperatura de la reacción física. Los desinfectantes funcionan un poco mejor bajo temperaturas altas. Tiempo de exposición. Los químicos antimicrobianos pueden requerir un mayor tiempo de exposición para microorganismos más recientes o en 2 horas. Esto con el fin de que sea efectivo. Características microbianas. Dependiendo de las características del microorganismo, se van a tener que usar diferentes métodos para poder eliminarlos. Ok, miren, este recuadro lo que habla son de los factores que influyen en la efectividad de la esterilización. Era como yo le decía ahorita, nadie pasa el instrumental que utiliza, o sea, acabado de usar con el paciente, lo llevan a esterilización. O sea, lo llevan y lo entran en un autoclave o en estufa seca. Eso no funciona así. Todo es un proceso y una ayuda al otro. Primero pasa por el proceso de limpieza. Entonces, parte de la pelea, por así decirlo, se gana en el proceso de limpieza de ese instrumental. Si no fregamos bien, no limpiamos bien ese instrumental, dígase que no eliminamos todos los restos de materiales, los restos de sangre, etcétera. Lógicamente, cuando lo llevamos al proceso, sea de esterilización en frío y luego pase por el proceso de esterilización, sea a vapor o sea en estufa seca, ese instrumental no se considera un instrumental técnicamente esterilizado, aunque haya pasado por calor, porque todavía quedan partículas de materiales, de restos de sangre, etcétera, de ese paciente. O sea, yo no creo que ustedes se atenderían si ustedes observan un instrumental que esté sucio de sangre, aunque haya pasado por el proceso de esterilización. No creo que ustedes se atenderían. Les aseguro que no. Entonces, todos esos factores influyen en el proceso de la efectividad. O sea, yo no puedo exigirle al esterilizador que sea mágico, que elimine todo, si yo en el proceso de limpieza no lo hice bien, si no le di el tiempo necesario en el proceso de esterilización en frío. Ahora bien, no todos los consultorios dentales para los que ustedes estén, trabajen o en la escuela donde estudien, pasan el instrumental por esterilización en frío. El que lo hace bien y el que no lo hace tan bien. Ahora bien, sí tienen obligatoriamente que pasarlo por el proceso de limpieza. Y luego del proceso de limpieza, entonces pasarlo por el proceso de esterilización, sea en calor húmedo o seco. Continúen, Manuel. ¿Me escuchas? Técnicas de barrera. Sí. Técnicas de barrera. Guantes, mascarillas, protectores oculares, vestimenta de protección. Desinfección. Término médica que indica que la mayor parte de los microorganismos son limitados, pero con frecuencia permanecen los no patógenos o las formas de ellos. Por lo general, el viaje químico constituye el procedimiento seguido en artículos que no requieran necesariamente un proceso de esterilización, tales como el sitio de trabajo de la unidad dental. Ok, ¿alguien más que me pueda colaborar? Porque yo no sé si es mi internet, pero yo casi no escucho a Manuel. Con la lectura, por favor. ¿Me escuchan los demás? ¿Los demás están escuchando? Háganme saber. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces vuelvo y pregunto, ¿quién me colabora con la lectura? ¿Dónde quedó Manuel, profe? Que no lo estaba escuchando bien tampoco.
Emanuel quedó aquí donde dice, por ejemplo, vamos a volver a leer el término de desinfección, que yo casi no lo escuché a él. Ok. Creo que los demás no, y comienza desde ahí entonces. Desinfección. Término genérica que implica que la mayor parte de microorganismos patógenos son eliminados, pero con frecuencia permanecen los no patógenos o las formas resistentes de estos. Por lo general, incluye agentes químicos. Constituye el procedimiento a seguir en artículos que no requieran necesariamente un proceso de esterilización, tales como la superficie de trabajo de la unidad dental. Ok, miren, el proceso de desinfección consiste en un medio químico, o sea, a través o con la ayuda de un medio químico para limpiar algunas superficies del consultorio. Porque lamentablemente no todo lo que utilizamos en el consultorio cabe en el autoclave o en la estufa seca, como por ejemplo aquí vemos el sillón dental. Ustedes saben que el sillón dental, por más que ustedes quieran, no va a caber en un esterilizador, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con el inmueble o los equipos que no puedan ser introducidos en el autoclave o en la estufa seca? Lo pasamos por el proceso de desinfección. Pero el proceso de desinfección tiene varios niveles. Continúa, Lurelis. Persiana de la sala. Niveles de desinfección. Este proceso se divide en 3 niveles. Desinfección de bajo nivel, no eliminas espora bacteriana ni el Mycobacterium tuberculosis. Desinfección de nivel intermedio, elimina al Mycobacterium, pero no a las esporas bacterianas. Y desinfección de alto nivel, DAN, elimina el Mycobacterium tuberculosis, virus, hongos y algunas esporas. El instrumental. Ok, sigue. El instrumental no invasivo requiere un nivel de desinfección alto, intermedio, mientras que el material ambiental requiere un nivel de desinfección bajo intermedio. Ok, miren, dentro de esos niveles de desinfección, por lo regular, en un consultorio dental, por ejemplo, dígase el sillón, todas las partes del sillón, como la escupidera, lámpara, donde se agarra la bandeja, todo el monitor de la bandeja, todo eso pasa por un nivel, el mismo cavitrón también, que hay partes del cavitrón que no pueden ser introducidas en el autoclave. Todo ese proceso se trabaja con desinfección de alto nivel. Por lo regular desinfectamos con Lysol, desinfectamos con glutaraldehído, desinfectamos con Yaminol. O sea, eso va a depender de del gusto de cada quien. En su consulta privada hay otro agente químico también que es a base de agua oxigenada. Creo que Oxigen, algo así que se llama, ¿no? Ahora no recuerdo bien el nombre. También, que es un agente, se utilizó mucho, ese producto se hizo muy famoso, vamos a decirlo así, cuando estábamos en pandemia. Que incluso yo recuerdo que en mi consultorio yo lo tenía por muchos galones y cuando llegaba un paciente, yo bañaba al paciente con ese producto antes de entrar al consultorio, o sea, afuera, y luego lo dejaba pasar. También desinfectaba todo el sillón y todo con ese producto muy bueno, pero ese producto puede ser utilizado en la piel y en los zapatos y demás. Incluso con ese mismo producto, en varios consultorios dentales, hicieron cámaras de desinfección para poder dejar pasar los pacientes. Definitivamente que fue fuerte el tema de la pandemia, pero si hay un lugar que
no juega con el proceso de desinfección es un área odontológica, porque por lo regular nosotros, casi todos los productos que nosotros utilizamos para desinfectar el área odontológica, empezaron a usarlos los demás consultorios, dígase médico, dígase emergencia, dígase todas las áreas médicas en general, porque los productos que nosotros usamos son los que se utilizan para la eliminación de todos estos microorganismos. Continúa, Lorelis. Descontaminación es un pretratamiento necesario para su protección cuando se manipulan materiales potencialmente contaminados. Desinfectante: cualquier sustancia o proceso que se usa principalmente en objetivos no vivientes para destruir gérmenes como virus, bacterias y otros microbios que pueden causar infecciones y enfermedades. La mayoría de los desinfectantes son productos químicos fuertes, pero a veces se pueden usar calor o radiación. Ok, miren, desinfección es el proceso que nosotros hacemos para que algo esté limpio, ¿verdad? Entonces, desinfectante es el agente químico que nosotros utilizamos para poder llegar a ese proceso de desinfección. Entonces, el proceso de descontaminación, por lo regular, se hace cuando, por ejemplo, tiramos a la basura cierto material contaminado. Pero, ¿qué yo hago? Yo no sé si se fijaron cuando estuvieron en mi consultorio. Por ejemplo, yo tengo un galón, que es donde yo coloco el material, vamos a decir que es altamente contaminado, como por ejemplo son las agujas y todo lo cortopunzante. Yo lo dispenso en ese galón. Ya cuando está lleno, entonces yo lo boto. ¿Cómo lo boto? Yo le sello la tapa de ese galón y lo boto a la basura. La idea es que nadie se contamine con el material que está ahí. Y se le pone un sticker a ese galón, es como una carabelita, para que el recogedor de basura sepa que lo que está ahí está altamente contaminado y no puede ser destapado. Ustedes saben que por más que uno quiere tener cuidado, ya después que uno lo echa en el zafacón, que el recogedor de basura se lo lleva, ya después de ahí uno no puede controlar lo que se hace con ese proceso, pero lo ideal es que se haga eso. Yo por lo regular lo echo en un galón, lo sello bien y luego lo boto a la basura para que no puedan abrirlo ni reutilizar esas cosas que están ahí. Entonces, dentro de los desinfectantes más comunes que se utilizan en el área odontológica, tenemos el cloro, que todo el mundo lo conoce. Lógicamente, el cloro no es un desinfectante de alto nivel, sino es un desinfectante, vamos a decir que de nivel intermedio. Ustedes saben que el cloro sirve, básicamente uno lo utiliza no para fregar, sino para limpiar áreas como por ejemplo el piso del área, o sea, del área odontológica como tal. Aquí dice que dentro de sus características está que es económico, fácil uso para grandes superficies. Dentro de las observaciones, que es corrosivo para metales, por eso que no se puede lavar instrumental con cloro. Y hay que utilizarlo diario, o sea, que habría que utilizarlo de manera diaria. O sea, no se puede guardar un envase de con cloro para seguir limpiando con el mismo cloro. Está el formaldehído o paramonoformaldehído o formol. Este es un desinfectante de alto nivel. Es un desinfectante que se utiliza como medio de esterilización en frío. Tiene sus observaciones, dice que es tóxico, por lo regular se manipula con guantes y con mascarillas. Poco activo a temperatura menor de 20 grados Celsius, o sea que también hay que saber
a qué temperatura uno lo debe de manejar y hay que cambiar cada 14 días. Esto se refiere porque por lo regular, cuando uno esteriliza en frío, en las consultas, uno prepara una cubeta con agua más una cierta cantidad que te lo va a decir por lo regular el producto, qué cantidad, qué cantidad yo necesito vertir en una cierta cantidad de agua del producto. Entonces, esto se puede reutilizar y se cambia cada 14 días. Y el glutaraldehído, que a mí me encanta, el Cidex, Aldiedex, por lo regular el que nosotros usamos, el Glutarex, es el que está en el hospital también, yo lo uso ese. También es considerado un desinfectante de alto nivel, es para esterilización en frío o esterilización química, es muy tóxico. En un principio allá se utilizaban es tan tóxico que lo utilizábamos, yo no sé si lo dejaron de utilizar porque tengo mucho que no me acerco al hospital, pero se utilizaba para limpiar el sillón, ese tipo de producto, y yo recuerdo que yo salía con dolor de cabeza de ahí, porque es muy fuerte y, es muy tóxico. Incluso se dice que así en aerosol no se puede utilizar mucho, que sí para preparar en agua, pero no para utilizarlo como aerosol como tal. Dígame, Elena. Una pregunta, doctora. ¿La incidina no está entre los más comunes también? Sí, pero la incidina, si tú supieras que ha tenido auge en los últimos días, o sea que no es un producto que se ha utilizado como por generaciones, pero es muy bueno también. También lo he utilizado para la desinfección en frío. Muy buena también. Y también es un desinfectante de alto nivel. Sí, por eso le hice la pregunta. Sí, es muy buena. Yo la incidina la he usado poco en mi consultorio porque ya yo me casé con el Glutarex, Ok, pero es muy buena también la incidina, muy buena también. bien. Entonces también el Glutarex se prepara en agua que puede durar hasta 14 días. Lógicamente, como aquí dice, si se pone turbia, lógicamente hay que cambiarla, esa agua. Ayúdame, Lurelis, ya para finalizar aquí. Ok, perfecto. Conceptos de bacteriotástico y bactericida. Un efecto bacteriotástico es aquel que, aunque no produce la muerte a una bacteria, impide su reproducción, la bacteria envejece y muere sin dejar de esencia. Un efecto bacteriotástico está producido por sustancia bacteriotástica. Esas sustancias son secretadas por los organismos como medios defensivos contra las bacterias. Un efecto bactericida es aquel que produce la muerte a una bacteria y está provocado por alguna sustancia bactericida. Los organismos secretan sustancia bactericida como medio defensivo contra las bacterias. Los antimicrobianos de efecto lísico y lítico, lisis, en las bacterias provocan una reducción en la población bacteriana, en el huésped o en el uso de sensibilidad microbiana. Miren, los términos, que estamos viendo ahora, que son bacterioestático y bactericida, son dos términos que ustedes van a ver desde hoy hasta el final de sus días en cuanto al área odontológica. Casi siempre los productos químicos, los productos de limpieza, siempre tienen una de estas dos palabras. Por eso siempre es bueno leer lo que uno compra, a ver qué efecto tiene. O sea, eso es para uno elegir un buen desinfectante. O sea, eso para a la hora de uno elegir un buen desinfectante. Por ejemplo, la incidina, como dijo Ilene, el Glutarex, el formaldehído, todos esos, cuando ustedes lo leen,
dice la palabra que tiene un efecto bactericida o dice bactericida. Bactericida quiere decir que elimina todo, elimina todas las bacterias, o sea, las mata, las elimina, limpia toda el área. Entonces, cuando un producto químico tiene un efecto bacteriostático, quiere decir que evita que las bacterias crezcan o se reproduzcan, mas no las elimina. Lo que quiere decir, por ejemplo, ¿qué producto que conocemos comúnmente tiene un factor bacteriostático? Las manitas limpias. Las manitas limpias, yo veo que lo utilizamos por lo regular de muy mala manera. Nosotros entendemos que cuando utilizamos manitas limpias, ya están limpias las manos. Y el uso correcto de las manitas limpias es lavarme las manos, secármela bien y luego utilizarlas. Porque un efecto bacteriostático, que es el efecto que ella tiene, ella lo que crea es una capa protectora que evita que las bacterias que yo a partir del momento en que me coloco las manitas limpias, se me peguen bacterias extra y se me reproduzcan y y me contaminen la mano. Sin embargo, si yo me la pongo con las manos sucias y me pongo las manitas limpias, yo lo que creo es una capa. Una capa me refiero a que debajo de las manitas limpias siguen habiendo bacterias que se están propagando, que se están multiplicando, aunque no me produzca quizá un daño, pero sigue estando sucia la mano, o sea, sigue estando contaminada la mano, o sea, las bacterias siguen estando ahí porque la bacteria no las elimina. Recuerden que el efecto bacteriostático no produce la muerte de la bacteria, simplemente evita quizá su reproducción a grandes escalas. Pero lo que quiere decir que la mano sigue estando sucia. O sea, yo veo gente que trabaja y trabaja en los consultorios dentales o en cualquier área médica, y ustedes lo ven que se quitan unos guantes, están trabajando y como si nada, se retiran los guantes y se comen cualquier cosa. O sea, y las manos no están limpias en su totalidad. ¿Alguna pregunta o duda sobre el tema que hemos estado hablando? Todo claro hasta el momento. Solo me gustaría hacer una aportación en cuanto al último, y es que aparte de tocar cualquier objeto, luego de haber retirado los guantes, muchas personas tienden a hacerlo. Mayormente en consultorios he visto eso, que lo toman con las guantes que están trabajando en el paciente. O sea, como que toman cualquier objeto sin ver lo que están contaminando. Y es muy desagradable. Sabe que voy a ver si consigo un video, Elaine, lo voy a enviar por el grupo, que es un video viejo, pero es un video que te da una idea de cuántas bacterias hay en consultorio dental y cómo se propagan. Y es verdad que por lo regular a veces estamos trabajando, yo misma también tengo que corregirme esa parte, no usamos un sobreguante y tomamos cualquier objeto, un lapicero, el teléfono, con la mano, con el guante que está contaminado. Por lo regular uno lo hace con mucha frecuencia y eso está mal. Sí. Voy a enviar un video, voy a ver si lo encuentro, el video. Profe, ¿Sí? Muy bien. creo que lo he visto el video, que presenta como por ejemplo la saliva es transparente. Lo muestra de color rojo, todo lo que se va infectando, ¿verdad? Exactamente, ese mismo video, que o sea, uno no se da cuenta, pero uno mismo es un foco que riega todas las bacterias dentro de la misma área del consultorio. A veces hasta nos rascamos la cara y tenemos los guantes puestos y no nos acordamos.
Pero sí, es ese mismo. Yo voy a ver si lo encuentro, el video, y lo voy a mandar para que ustedes, cuando tengan un chancecito, lo vean, para que ustedes sepan qué cantidad de bacterias uno maneja, cómo uno mismo las propaga dentro de la misma consulta por a veces desconocimiento o por un poquito de descuido, también podría decirse. Muy bien. Entonces, nada, chicos, los dejo. Necesito que me trabajen la plataforma, por favor, que veo que hay muchos que están atrasados. Necesito que se me pongan al día con las tareas, con todo, por favor, no me dejen todo para última hora. Veo que el módulo la unidad pasada que cerramos el domingo, o creo que fue ayer que cerró la unidad, solamente 14 de ustedes me habían entregado las tareas. Entonces traten de ponérseme al día. Ok, veo que Lisbeth dice que el video sale como sale en YouTube como If Saliva Were Red. No sé si se llama así como tal, pero lo voy a buscar el video. Entonces, necesito que se me pongan al día. Necesito, por favor, que no me dejen todo para última hora. Necesito que suban todas las asignaciones y necesito que revisen la parte de calificaciones, porque si hay algo que no está calificado, es porque está mal o porque no lo subieron. Así que ya ustedes saben. Los espero el domingo, si Dios lo permite, nuevamente en el hospital. Y ya ustedes saben, cuídense mucho y feliz noche. Buenas noches.